Bienvenidos al canal, mi nombre es Verónica. El día de hoy vamos a hacer unas velas en forma de copita de whisky. Vamos a necesitar parafina en gel, esta es la presentación de la parafina en gel, colorante rojo y amarillo para velas, unos vasitos que serían de whisky pero de tamaño pequeño, y vamos a hacerle las etiquetas. Sacamos la plantilla de Pinterest y la podemos modificar a nuestro gusto en Canva. Para la mecha tenemos dos opciones. Podemos usar la mecha de algodón parafinada o podemos usar, que es la que yo voy a usar, lo que es la mecha de madera. Aquí tenemos dos. Estas mechas hay que parafinarlas para que puedan encender y chisporrotear. ¿Cómo las vamos a parafinar? Una vez tenemos fundida un poquito de parafina, las vamos a humedecer en la misma parafina. Entonces las vamos humedeciendo y de esa manera se va a recubrir. Van a quedar así, es como aceitadas. Yo aproximadamente ya tengo como para la velita, como para las velitas. Pueden utilizar esta. Si ustedes quieren utilizarlas, tendrían que pegarla a la base. La pegan a la base para que no se mueva. Y con estos, que son guías, con estas guías, las mantienen en su posición. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué prefiero utilizar la mecha de madera? Lo que es la parafina en gel levanta muchísimo el punto de ebullición. El punto de fusión es muy alto. No solo hay que tener mucho cuidado con las quemaduras con los niños, con las mascotas cuando estamos manipulando este material, sino que cuando trabajamos esta mecha parafinada, el calor de mi parafina en gel me la va a fundir. Entonces mi mecha se va a caer. Va a ser una mecha mucho más robusta, más sólida si utilizamos la mecha de madera. Es por eso que para este tipo de velas lo prefiero. ¿Dónde las consigo? Yo las he comprado en AliExpress. En AliExpress buscan mechas de madera para velas y les vienen paquetes enormes de diferentes tamaños con cantidad de mechas. Fíjense de que yo ya he usado y todavía tengo cantidad. Estas están vírgenes, pero tienen que pasarlas por el proceso de parafinarlas para que no se apaguen. Porque si ustedes la prenden, seguramente se apague. Necesitan ponerle lo que es combustible, porque esto es derivado del petróleo. Necesitan ponerle combustible para que se parafinen. Cambia el color. Es como que se engrasa. Si no, se les va a apagar la velita. Si no consiguen, pueden utilizar estas. Cuando yo utilizo estas, si yo lo pongo con mi parafina caliente, que vamos a trabajar el punto miel, no va a estar a los 100 grados, va a bajar, si no, no la vamos a poder perfumar. Porque si esto lo llevamos a 100 grados, nuestra esencia se va a evaporar. Entonces, tenemos que esperar el punto miel, como cuando uno hace caramelo, que enfríe. Cuando larga, ahora yo les voy a mostrar, cuando empieza a alargar ese hilito, ese es el punto miel. En ese momento vamos a perfumar. Yo voy a perfumar con esencia aromática San Francisco. No es de whisky, pero sí es de un cóctel. Entonces, básicamente va a tener un aroma similar. Al menos yo no tengo esencia de whisky. Creo que no hay. Pero al menos puede ser que sí y yo no la tenga o no la conozca. Entonces, vamos a hacer. Yo ya medí la capacidad de los dos cubitos, de los dos vasitos que tenemos. Son unos 95 gramos cada uno. Pero vamos a hacerle los hielos para que quede más cómico. Entonces, los hielos se hacen muy sencillos. Vamos a cortar unos trocitos. Por ejemplo, grandes. Y ponemos uno ahí. Y ponemos otro por aquí. Ahí tenemos dos hielos. Vamos a hacer mucho menos cantidad, porque la capacidad total sería eso. Tenemos este. Es probable que este haya quedado pequeño.
Pues podemos cortar uno un poco más grande. Vamos a hacer así. Entonces de esta manera podemos tener dos piedritas de hielo súper coquetas. Y lo que vamos a hacer es fundir la base de nuestra base en gel. Lo que lo vamos a hacer es fundirla. Para fundirla, como levanta mucho, primero vamos a poner las piedritas. Yo ya lo tengo calculado. Suelen ser aproximadamente, para que quede un naranja, serían 2 y 1. Pero esto colorea muchísimo. De hecho, se me abrió, no esta, una que tenía en polvo, y claro, las manos las tengo rojas porque me lavé bien las manos para sacarlas, pero es que colorea muchísimo, coloreó todo. Entonces, no voy a usar esa que es en polvo, hay líquida, hay en perlas. Voy a usar esta, que es la que me da mejor fijación en el color. Vamos a empezar y yo les voy mostrando cómo. En una olla que no utilicen para cocinar, yo siempre utilizo la misma. Ponemos esto y lo que vamos a hacer es poner un poquito más de lo que es parafina en gel. La pueden romper hasta con la mano. Van a ser unos 95 gramos aproximadamente lo que necesiten para completar. Como ya pusimos, ponemos un poquito menos. Sí, y lo llevamos a fuego directo o baño María. Pues ya lo tenemos fundido. No esperen a que funda completamente porque esto es altamente inflamable. Fíjense el color que ha quedado con muy poquito. Lo que vamos a hacer mientras que esperamos que enfríe es pasar alcohol de 96 grados con una servilleta. Y aquí tenemos el alcohol de farmacia. Limpiamos porque toda la grasitud que puede tener el vasito se va a ver reflejado en nuestro trabajo. Entonces lo limpiamos y tenemos que esperar a que baje la temperatura. Yo no les voy a poner cámara rápida para que vean de que baja bastante rápido. Ya lo he sacado hace nada. Vamos a ver. 128 grados. Imagínense lo peligroso que es si esto se derrama. Así que cuidado, por favor, niños, mascotas y ustedes. No se puede derramar. Imagínense de que si les ponemos esencia, ahora se evapora. Estamos tirando la esencia. A veces hay muchas velas que uno las mira y no son aromáticas, y es justamente sí le han echado esencia, pero se la han echado a la temperatura incorrecta. Eso significa que se evaporó. Entonces están tirando dinero. Vamos a cerrar los colorantes y vamos a volver a medir las temperaturas. El cristal no pueden usar recipientes de plástico porque se fundirían también. Levanta muchísima temperatura, el punto de fusión es altísimo. Tienen que funden muy rápido y estar pegados a la cocina si lo hacen, porque es altamente inflamable. Esto prende fuego. Me pasó una vez cuando empecé muy al principio a trabajar con este tipo de material, que me despisté un segundo y prendió fuego. No se apaga con agua. Eso es muy importante que sepan. Simplemente tienen que tapar y de esa manera consumen el oxígeno. Si ustedes le ponen agua, avivan el fuego. Entonces, con agua jamás se apaga esto. Todavía no tenemos el punto miel. O sea que no podemos echar fragancia. Es muy fácil. Cuando
vamos moviendo, lo que vamos haciendo es burbujas. Pero como es una bebida, bueno, no lo queremos que sea como un refresco, así que no movemos mucho, pero si hay alguna burbuja no es ningún problema. Vamos a ver, 102, ha estado bajando. No voy a poner cámara rápida, simplemente normal, para que ustedes vean que baja muy rápido la temperatura. Y es muy fácil de limpiar. Ahora van a ver el excedente, cómo se saca de la olla. Se van a dar cuenta haciendo así cuando está punto miel. Tiene que estar líquida, pero en punto miel. Vamos a volver a medir. 98. Vieron que baja rapidísimo. Es algo que se hace muy rápido. Esto lo pueden hacer como souvenir de cumpleaños, recuerdo de bodas, mercados. Para lo que ustedes quieran, lo pueden hacer y son muy vistosas. Yo creo que ya está llegando al punto miel, ya está quedando como miel. Así que lo pueden ver. Vamos a ver la temperatura otra vez. 91. Todavía no puede evaporar la fragancia. Pero el punto miel es el punto exacto, porque cuando nosotros empezamos a agregar fragancia, enfriamos muy rápido. Ya está, ¿eh? Porque ya, miren, ya está quedando como si tuviéramos miel. Ya está quedando como si fuera miel. Medimos, otra vez tomamos la temperatura. 87. Esto es un material, ya está, porque miren, parece miel. Ya está miel. Este es el punto miel. ¿Ven? Esto se puede fundir las veces que sea. No va a haber ningún problema. O sea que si ustedes hacen, no les gusta, funden. Lo único que van a perder es fragancia. Ahí está. Creo que se nota muy bien en la cámara que es como si fuera miel. De esta manera no vamos a fundir los hielos. ¿Ven? Ya. Ese es el punto. Vamos a ver la temperatura porque no quiero perder fragancia y quiero que estén muy perfumadas. 77. Ahora cuando agreguemos la fragancia, vamos a colocarlos como nos gustaría que quedara. Va a bajar la temperatura muchísimo. Fíjense, es un jalea. Vamos a tomarla de vuelta. 74. Ha bajado, hablando este momentito, muchísimo. Máximo podemos poner un 10%. Yo simplemente voy a echar porque no voy a medir un 10% porque seguro puse menos. Si ustedes notan que está muy frío, pero esto se puede manejar. Lo que yo no quiero es ponerla súper hirviendo, miren, es miel, porque si la pongo muy hirviendo, voy a derretir mi hielo. Y la gracia de esto es justamente que no se derrita. Esto va a ir cayendo, así, ay. Lo que se caiga por fuera, no se preocupen, tampoco quema. Están súper perfumadas. No le pusimos la mesa todavía, ahora se la vamos a poner. Son muy fáciles de hacer y muy vistosas. Ahora va a empezar a caer porque esto es un jalea. Si necesitan este pejito fundir, lo pueden fundir. Esto va a ir cayendo con el mismo calor. Fíjense de que ha quedado muy bien. Con pistola de calor pueden ir perfeccionando
para que caiga. Porque por ejemplo aquí no llegó. La idea es que se vea el hielo. Aquí no llegó y aquí se cubrió mucho. Esto simplemente lo pueden sacar y va a ir bajando. Ahí va bajando. Le podemos dar un poquito con la pistola de calor para hacerlo bajar. No es que fundimos todo, simplemente le damos un poquito de calor y va a ir bajando. Yo voy a poner la pistola y aquí también para que se descubra nuestro hielo. Ya con la pistola de calor. Se va fundiendo, pero mínimo, no va a alcanzar la temperatura que tenía antes. Ahí lo ayudan a que baje. Todo lo que sale por fuera es muy fácil de sacar. Ahí va bajando. Ahí va bajando y va quedando más baja nuestra venta. Yo creo que así quedó muy bien. Ahora cuando enfríe ya les muestro cómo. Está bastante caliente. Ahora les muestro. Fíjense en esto, qué fácil que es para limpiar. Simplemente, miren, es muy fácil. Muy fácil. Esto se puede tocar sin problema. Primero, está frío y segundo, no es tóxico. No es para comer. Pero para tocarlo, no, al menos no hay indicios de que haya hecho daño. De todas maneras, frente a la duda pueden usar guantes. Fíjense de que es muy sencillo. Muy sencillo. Luego lo limpian. Esto lo guardan, no lo tiren, porque esto se puede fundir las veces que sea. Entonces si tienen que hacer más de este estilo, lo guardan. Yo siempre los pongo en bolsitas para que no se entreven los colores y los aromas. Este tipo de material es perfecto para hacer lo que son tarritos de mermelada, copitas, postres, todo eso. Yo suelo comprar, porque es difícil conseguir esto aquí en Canarias, suelo comprar 1 kilo o 2 y me dura un año, porque son cositas muy pequeñas. Ya está frío, o sea, está calentito, pero se puede tocar. Vamos a empezar igual con el otro. Lo que se ha salido por fuera, simplemente con el dedo lo pueden sacar. Todo lo que queda. Y con alcohol la limpian. Ha quedado precioso. Tenemos que ponerle la mecha, que muchos a veces cuando miran los videos dicen ¿por qué la mecha a lo último? Yo la pongo a lo último en algunos casos, en otros no. Pero la pongo a lo último porque es mucho más cómodo. El diseño queda perfecto. Todavía está fresco porque esto en 2-3 días va a sentar el olor, que es el aroma. De esta forma la limpian para poderle pegar la etiqueta. Buscan el lugar más bonito que se vea para no pegar la etiqueta. O sea, no peguen la etiqueta donde esté más hermoso. Por ejemplo, de este lado que se ven los hielos, y yo no la voy a pegar, la voy a pegar de este otro. Porque como el hielo lo pusimos de costado. Aquí. Esto es papel adhesivo.
lo imprimí en papel adhesivo. Entonces tenemos el hielo aquí y aquí no tenemos ningún diseño hermoso. O pueden ponerlo para un costado. Tienen que medir el tamaño del vasito para diagramar la etiqueta que quede de forma correcta. Y le van sacando. No le pasen el papel con alcohol porque esto está impreso con impresora. Se les va a ir la tinta. Entonces lo imprimen ahí. Vamos a ponerle la mesa. Yo ya las tengo parafinada. Recuerden, repasen el video si lo necesitan. Pueden mirar otros videos que tenemos. Un cóctel. Esto es tan sencillo como clavarla. Entonces la clavamos y llega hasta el final. Ya está. Ya tenemos la mecha. Esta vela chisporrotea. Tenemos la mecha, la tenemos derechita, llega hasta el final. Vamos a limpiar esta. Ven que aquí quedó por fuera. Lo que quedó por fuera que se salió, tan simple, se saca. Pueden ponerle papel de film porque todo el mundo viene a apretar a ver de qué es. Al menos en los mercados. Tiene un aroma muy intenso porque hemos puesto exactamente en el punto miel lo que es la fragancia. Si no lo hubiéramos perdido, porque con la temperatura que levanta es que se evapora. Es lógico que no va a resistir ninguna fragancia. Este estilo de diseño es coqueto con la etiqueta. Es importante la etiqueta. Entonces en Pinterest, se los voy a dejar en pantalla, pueden buscarlas del tamaño que quieran. Yo no les recomiendo hacerlas muy grandes porque van a gastar muchísimo material y no van a quedar tan coquetas. A las personas les gusta cuando son miniaturas, cosas pequeñitas. Y las cosas pequeñitas gastan también menos material. Así que tenemos dos puntos a nuestro favor. Vamos a mirarla. Queda un hielito que se nota por aquí, se nota por aquí. Si ustedes lo vierten más caliente, van a perder los hielos. Aparte se ve el hielo por aquí, no sé si se nota. Entonces tenemos, pero se hace muy fácil. Lo que me ha quedado las manos con todo esto, que es la parafina en gel. Esto para año nuevo, para regalitos, esto les va muy bien. Tampoco se llenen de velas de este estilo. Yo suelo hacer de repente 3, 4, si es alguna fecha muy especial. Y a medida que se van vendiendo las voy reponiendo para no tener cantidad siempre de lo mismo. Entonces esto, buscamos el lugar. Aquí por ejemplo no se nota nada, del otro lado sí. Es que quedó muy bonita. Están todos los lados bonitos, pero yo creo que aquí hay menos hielo. Entonces no es que tapemos, es que dejamos a la vista lo más bonito. La etiqueta le da la vista. Entonces la tienen que pegar bien. Si se arruga, tienen que apretar porque la forma del vaso va a hacer que arrugue. Y el mismo calor que todavía tiene va a fundir lo que es el papel adhesivo y la va a pegar más. Entonces traten de limpiar el vasito y pegarla enseguida, porque esto va a hacer que no se despegue. Le vamos a poner la otra mecha. Y ya, ahora la van a ver, quedó preciosa. Esto es un gel, o sea, pueden poner la mecha así. Y no me digan luego que no puse mecha, es que no han visto el video hasta el final. Fíjense, aquí hay un hielo. Aquí tenemos trocitos. Está muy bonita, está muy bien lograda. Si de repente quieren cortar para dejarlo más bonito, pero este es el hielo, con un cuchillo, también se puede cortar con una tijera, con un cúter. Ahí lo sacan y lo dejan bonito. Y también
Pues espero que les haya gustado esta idea. Aquí los tenemos. Yo me despido, que pasen muy bien y nos vemos en el próximo video.